Entonces iniciaremos la grabación. Ya. En la anterior clase hemos hablado y hemos demostrado más acerca de lo que es el patrón de diseño DAO. Ok, como resumen, el patrón de diseño DAO tenía manejaba cuatro objetos, ¿no? Y hemos creado los cuatro. Era una clase que era nuestro DAO, que accedía a nuestro modelo, que era otra de las clases. Luego teníamos lo que es el transfer object, el que hacía los métodos y accedía a lo que es la base de datos y el que y la interfase o el que manejaba lo que es los métodos que íbamos a utilizar, ¿no? Bueno, solo en lista. ¿Dónde está? Sí, no, no es este. Este tampoco. Acá está. Entonces tendríamos nuestro DAO, donde aquí ponemos todos los métodos, ¿no? De consulta directa a la base de datos. Luego, y este se relacionaba directamente con lo que es lo que hemos modelado. ¿Sí? En este caso, nuestra clase persona, objeto persona. Luego, por otro lado, tenemos ya los servicios. Vamos a veamos. El primero que era la interfaz, es donde tenías que listar todas las operaciones que vas a realizar, ¿no? O tu lógica de negocio. En este caso hicimos las más básicas y las que nos trae por defecto lo que es acá, este método que es el cross repository. ¿Sí? Que las operaciones son listar todo lo que tenemos, encontrar uno en específico, buscando por lo que es un parámetro, en este caso el ID, lo que es una persona, guardar, persistir y eliminar por ID también. Y teníamos el de borrar todos, pero no lo pusimos porque no se utiliza mucho. Un borrado total, rara vez se ve. Luego tenemos, bueno, este es el controlador, no lo vamos a usar todavía. La siguiente clase ya vamos a ver lo que son los controladores manejando servicios que utilizan el método HTTP. Lo vamos a explicar bien, ¿no? Toda esta parte, la siguiente clase. Ya, y entonces aquí teníamos donde se implementaba todo lo que es nuestra lógica, ¿no? Nuestra clase, nuestro servicio. Aquí estábamos usando lo que es, y no lo hemos explicado, lo que es inyección de dependencias, pero ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle y a qué se refiere esto. Primero, ya les dije que inyección de dependencias acá en Spring es bastante sencillo hacer. Simplemente llamas a lo que es AutoWired, al objeto en que quieres aplicar lo que es la inyección de dependencias y ya está, te lo va a hacer. Nada más. Pero tenemos que saber siempre, ¿no? De fondo qué es, para qué se está usando eso y cómo es el código que está manejando por debajo. Primero, para poder hacer efectiva esta anotación AutoWired, nuestra clase tiene que estar registrada como un componente de Spring. ¿En qué momento lo registramos como si fuese un componente? Es cuando le indicamos lo que es una anotación a la clase. En este caso, todos los que son nuestro mapeado que hicimos en la base de datos, nuestras tablas, todos estos objetos le dimos la notación entity, ¿no? Al principio. Con eso ya le estamos diciendo que son componentes de Spring, ¿no? Entonces ya lo pueden manejar
Spring por debajo con anotaciones. En este caso, con la inyección de dependencias que les mostré. Entonces tendríamos que hacer lo mismo para lo que creamos la anterior, para que nos funcione. Acá en el DAO necesitamos hacer algo. No, el Cross Repository nos lo está haciendo todo. ¿Sí? Si entramos, acá está, mira, estoy usando ya anotaciones. Ya lo estás identificando. Acá está. Ya lo estoy identificando como si fuese un componente de Spring, ¿no? Entonces no tenemos que tocar nada en esta parte. ¿Sí? Por eso no tiene acá alguna anotación cabecera. Luego, nuestros servicios. Acá no es necesario poner ninguna anotación. ¿Por qué? Porque solo es un listado de todo lo que estamos haciendo. En este caso. Y no es relevante para nada. Entonces lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Acá, sí, ya estás haciendo las operaciones de acá y estás inyectando algo. Estás usando inyección de dependencias acá. Entonces, para que sea efectivo esa anotación, tienes que indicar que es un componente. ¿Cómo indicamos que es un componente? Se utiliza una anotación, ¿no? En este caso, como es un servicio que está manejando operaciones de acceso a la base de datos, entonces la anotación que le iría es la que le que responde es la de service. Acá importamos service de Spring y listo. Con eso ya le estás diciendo que toda esta clase va a ser un componente de Spring. Por lo tanto, vas a poder manejarlo con anotaciones, en este caso, como es esta de la inyección de dependencias. Ahora, hay también otras anotaciones cabecera. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a aplicar a la siguiente clase, controladores. Y también, se utiliza lo que es la anotación REST controller. O en general la puedes poner controller también. ¿Sí? Engloba todo eso, lo vamos a explicar en la siguiente clase. Controller más que todo está orientado a lo que es el modelo vista controlador. En este caso, como es solo un API, no es la que le corresponde es REST controller. Vamos a explicar eso en la siguiente clase. ¿Ok? El punto es que sepan que para que poder aplicar lo que es anotaciones de Spring, tienen que estar registrados como componentes donde lo vayas a aplicar. Entonces, en este caso estás utilizando anotación, más que todo la de persistencia, lo que es auto-wired, y acá la de transacciones más, ¿no? Entonces, es necesario que esté registrado como un componente de Spring. Acá ya dijimos por qué no, ¿verdad? Solo es un listado de las operaciones que tienes. Es una capa para desacoplar todo. Acá ya lo está haciendo mediante el CRUD Repository. Y acá ya tenemos, ¿no? Ya lo hemos registrado como una entidad. Y eso se me fue, no se los expliqué antes, pero tenganlo muy en cuenta. Siempre tienen que revisar bien esa parte porque a veces puede ser que les dé error, porque no lo están registrando. Okay, entonces ahora vamos con lo que es la inyección de dependencias. ¿Para qué sirve? Prácticamente nos referimos a lo que es eh, instanciar objetos o crear objetos o llamar. En este caso estamos llamando este objeto dentro de otro objeto, que es nuestro servicio de implementación. Ese es el objetivo de la inyección de dependencia. ¿Para qué? ¿Por qué es ventajoso hacerlo de esta forma? Ahorita con el código lo vamos a explicar muy bien, mejor. Sí, ahora también hay que tener en cuenta que acá en Spring, por debajo, casi todo está hecho con inyección de dependencias.
E incluso a lo que creas, llamando a esta simple anotación que es auto-wired, lo vas a aplicar. Ahora hay tres formas de aplicar la inyección de dependencia, ¿sí? Y vamos a ver las tres. La primera es en el atributo y llamando por defecto, utilizando esto, ¿sí? La segunda es de forma manual, y ahí se entiende a qué se refiere la inyección de dependencia. Eso lo vamos a ver, bueno, esa la veremos primero. Entonces, para eso vamos a utilizar un constructor, ¿sí? Va a ser demostrativo nomás. Y aquí está también uno de los porqués, no hemos usado constructores en todo el código que hicimos antes, ¿no? En los modelos, en el mapeado tampoco lo hicimos y es por eso, porque Spring por defecto maneja lo que es la inyección de dependencias utilizando un constructor, entonces no hay necesidad de instanciarlo. Entonces para crear lo que es un constructor nos vamos a igual acá, source y generar constructor, ¿sí? Usando campos, using fields. En este caso lo vamos a, sí, pero veamos que nos sale. Acá está. Este es el constructor por defecto. Eliminamos el super, no es necesario. ¿Y qué es la inyección de dependencias? Ya les dije. Para dentro de una clase, llama a otros objetos. En este caso, estás llamando este otro objeto. Persona dado, persona dado. ¿Sí? Ahora lo correcto es hacerlo acá, en lo que es el método, y no instanciar algo nuevo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con instanciar algo nuevo? Digamos que tenemos ganado un constructor vacío y al momento de querer llamar, nos vamos a crear ahí mismo una persona dado. No, este es el servicio. Entonces llamamos esto. Esto sería no aplicar inyección de dependencias y esto es bastante malo. ¿Por qué? Porque estás creando lo que es un nuevo objeto prácticamente ese momento y estás haciendo un uso excesivo de la memoria, ¿no? Porque en ya visto ya en un caso lo que es más grande y en funcionamiento, varias veces vas a tener que llamar a este método, ¿no? Puede ser que se estén registrando varias veces los productos, se estén registrando las facturas varias veces, ¿no? Entonces, no es necesario crear lo que es un nuevo objeto a cada momento. Es, es malo, ¿no? Más que todo para lo que es el uso de memoria. Y por eso es que se lo hace de esta forma, ¿no? Entonces ya vas a tener creado un objeto y lo único es que lo vas a meter como parámetro y lo vas a asignar. Nada más. Ahora este objeto puede ser que lo estés manejando para varias operaciones. Entonces lo vas a poder asignar a todas ellas. Y esa es la ventaja. No tienes que estar creando uno nuevo cada momento. Sí, esta es la inyección de dependencias en constructor. No es necesario utilizar AutoWired para que funcione, porque en este caso lo estamos haciendo manual. Pero eso se va el concepto. Cuando quieres llamar objetos dentro de lo que es una clase, o que llegaría a ser otro objeto, entonces lo tienes que hacer de esta forma. ¿Sí? Inyectar se refiere a que lo estás mandando como parámetro en esta parte. Y luego lo asignas al que has instanciado acá. Y listo. Hacer esto ya para cada vez que estés inyectando algo es un poco, y teniendo la facilidad de solo hacerlo mediante una anotación es un poquito insulso, ¿no? Si te están dando la facilidad, es mejor utilizamos lo que es la anotación que nos permite hacer eso, que es el auto-wired. Y lo vamos a volver a dar por aquí. Entonces, al estar utilizando
esa anotación están haciendo lo que, lo que hice anteriormente, que es esto. ¿Sí? Lo dejamos comentado mejor. Ya, listo. Sí, esto es la inyección de dependencias sin anotación en constructor. Esto lo van a ver bastante por defecto Angular. TypeScript trabajan con inyección de dependencias. Y entonces cuando vean que están llamando un objeto ahí, ya saben que se está usando inyección de dependencias por defecto. Y acá en Spring, como lo hace todo por debajo, entonces lo hacemos de esa forma, ¿no? Nos vas a ahorrar tiempo en hacer código. Listo. Ahora otro más que tenemos es en el método set. Sí, otra forma. No se usa mucho. Mejor es hacerlo acá en el atributo como lo hicimos ya desde la anterior clase. Pero igual, modo de saber cómo, veamos eso más. Entonces vas a generar getter setters, ya saben cómo, pero solo el método set. Aquí está. Vamos a llevar acá arriba para que se vea. Acá está. Y si se dan cuenta, estás haciendo lo mismo, ¿no? Este es un método para insertar, para inyectar lo que es un objeto, el que teníamos en mente. Entonces, acá, ¿qué tendrías que hacer? Trasladar esta anotación, lo que es el auto-wired, acá. Y funciona de la misma forma. Entonces, esto también lo vamos a dejar comentadito. Y le vamos a poner inyección de dependencias en método set. Ahí está. Y el que vamos a usar es inyección de, no, la forma en que lo llaman es inyección de dependencias en atributo. Entonces, al llamar esta anotación, lo que nos está haciendo es esto. Lo está inyectando en el constructor. No lo veo, no está explícito acá, pero por debajo lo está haciendo. Y para que funcione, tiene que estar registrada la clase donde estás llamando como un componente de Spring. La clase hay que registrarlo con una anotación. La que le corresponde en este caso, que estamos haciendo operaciones de acceso a la base de datos, ya sea de consulta, almacenamiento para borrar, le corresponde la de service. ¿Hasta que alguna consulta o duda? Ok. Ahora esto de la inyección de dependencias y de lo que es DAO, vamos a ver un ejemplito de la importancia, más que todo que radica en manejar esto. Entonces, y la ventaja que tiene hacerlo de esa estructura, ¿no? Entonces, digamos, acá tenemos ya todas las funciones que le va a hacer, ¿no? Y en este caso lo estamos haciendo con Spring Data, JPA, Hibernate más, ¿no? Que les dije que te va a aportar. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos llevar por decir, a ver, sin irnos del ecosistema Java, JDBC, ¿no? Que igual funciona para lo que es persistencia. Entonces ya no es necesario cambiar todo el código acá,
Y acá para que cambiarlo acá mismo, puedes crear otras clases ya que está desacoplado. Ahorita vamos a ver, y ahorita lo vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cómo lo podemos inyectar, el nuevo código que hicimos y sin necesidad de estar, se podría decir que sin parar el funcionamiento del sistema. O sea, mientras estamos desarrollando el otro, esta forma puede seguir funcionando. Y al momento de implementar los cambios, entonces no va a haber la necesidad de hacer todo de nuevo. O sea, podemos seguir utilizando lo que es esta lista de esta interfase donde tenemos una lista de todas las operaciones que vamos a hacer. Podemos seguir usando lo que es nuestro controlador, la forma en que estás llamando. Nos va a seguir llamando lo que es eh, este DAO, podemos seguirlo usando también. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Prácticamente es la parte de este servicio. Lo vamos a ver rápidamente, solo para darnos la ideita. Entonces nos vamos acá a Service y le damos aquí, copiar, copiar. Y acá mismo, en el mismo package, lo vamos a pegar. Guardar antes, sí, hay que guardar lo que hicimos. Entonces, va a ser igual, pero este va a ser, digamos que es en JDBC, ya podemos decir. JDBC, digamos, estamos suponiendo. Y aquí está. Entramos, está asignado también, ¿no? Es el mismo código ahorita, es un copy-paste, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haríamos el cambio para que nos escuche este nuevo que hicimos? Está hecho ya de otra forma, ¿no? Tal vez hemos implementado algunas reglitas de seguridad más, no tantas cosas que se puede cambiar. Entonces, ¿cómo necesitamos cambiar acá? La lógica. Primero, acá a los servicios o a los componentes, hablándolo más en general de Spring, le podemos asignar un nombre, ¿sí? Lo vamos a hacer. Abrimos paréntesis, le damos name igual. Y en este caso sería persona service con JDBC. Ah, no, value. Perdón. Value. ¿Sí? Es más, creo que se hacía sin anotación. Ajá. Solo eh, sin especificar qué es. Simplemente entre comillas dobles le pones el nuevo nombre. Ya. Y otro que teníamos para diferenciarlo, igual. Podemos poner persona service simple. O con JPA. Con JPA. No ha habido dudas, no ha habido dudas. Ya. ¿Sí? Con eso ya estamos diferenciando esos dos servicios que tenemos. Entonces, al llamar en lo que es, en lo que va a ser nuestro controlador, acá, estamos inyectando lo que es el servicio, ¿no? Estamos inyectando ahorita este. Perdón, no, este es la interfaz. Este lo llevamos al principio. Aquí está. Tenemos esos dos servicios, ¿no? El con JPA y este digamos que lo hemos cambiado, hemos agregado más cositas como les dije y ahora este es con JDBC. Y queremos que se use ahora este en lugar de que se use este otro. Entonces, como ven acá en el controlador,
Estamos llamando a la interfaz, ¿sí? Y tanto este como este otro, están implementando esa interfaz, ¿no? Entonces están haciendo las mismas operaciones. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra interfaz nos diga cuál va a llamar? Porque en este momento, a ver, haremos correr. Nos va a salir error. O sea, va a choquear prácticamente nuestro controlador. ¿Por qué? Porque no sabe a cuál va a llamar. No sabe si la instancia con JPA, que es este, el que ya teníamos desde siempre, o el con JDBC es la que va a llamar. Y acá está. Nos sale justamente ese error. Miren, aquí persona nuestro servicio requiere, bueno, los bins son los componentes, ¿no? Requiere un componente, pero ha encontrado dos. ¿Qué dos ha encontrado? Este el servicio con JPA o el servicio con JDBC. ¿Cómo le especificamos cuál es el que va a usar? Acá hay una anotación que se llama @primary y podemos usar esa. Entonces aquí, digamos que ahora queremos cambiar a este. Entonces acá le ponemos esa anotación. @primary. Creo que no se escribe así. Sí, creo que es esta y latina. A ver. Acá está. De Spring Forward Context Annotation. Ya está. Entonces, cuando le estás diciendo que este es primary, esta nueva, entonces va a dejar la prioridad va a ser en llamar a esta, antes que la otra. Y de esa forma estarías cambiando todo. Pero ya no tienes que hacer mucho código. Solo tienes que hacer una clase prácticamente, ¿no? Si es que quieres migrar de lo que es de JPA a JDBC, por decir. Eso se va a lo que es el concepto de que está desacoplado. Puedes mover como si fueran piezas y reemplazar por otras. Y ya, entonces ahora si hacemos correr, no nos tendría que salir ningún error. Ahora, digamos que va a haber situaciones en las que queremos usar uno y luego otro. Sí, como ven, aquí dice, inició la aplicación de supermercado en tantos segundos. O sea, pues, todo bien. ¿Por qué? Porque a esta le indicamos que le va a dar prioridad. Si ya no hay ese conflicto de que no sabe cuál elegir. De nuevo. Sí, de esa forma, bueno, no lo vamos a usar acá en el proyecto, pero es demostrativo, ya sabemos cómo vamos a cambiar. Cómo pueden cambiar, ¿no? De lo que es. Por decir de JPA a JDBC. O lo pueden hacer con Hibernate puro también. También hay esa opción. Ya. Ahora también, si quieren usar ambos todavía, se puede dar esa situación. Entonces lo que usamos es otra notación, es qualifier. ¿Dónde lo usaríamos? Acá prácticamente, pero tendríamos que dejar de dar la prioridad a este. ¿Cómo nos va a servir? Mediante los nombres que le pusimos acá. Entonces, si queremos llamar esta, a ver, vamos a copiar este nombre y vamos a inyectar, pero ¿cuál es el que vamos a inyectar? Entonces aquí le vamos a decir. Vamos a qualifier, creo que es así. Sí, esa es la anotación. Entonces acá le vamos a dar el valor. Value y el nombre. Entonces estamos diciendo que nos va a inyectar la instancia.
Ahora esta interfaz está siendo implementado por tanto nuestro servicio hecho con JPA, que es este, y el hecho con JDBC. ¿Cómo le estamos diciendo cuál va a usar? Acá le estamos diciendo, ¿no? El que sea con JDBC, el que tenga ese nombre. Ya nos va a usar este. Ahora, si queremos llamar, digamos, el otro, todavía había un error, vamos a seguir usando el anterior. Cambiamos el nombre con JPA. ¿Cuál nombre? El que hemos asignado acá. No, perdón, no la clase. Sí. El que estamos asignando acá, el alias que estamos haciendo. Persona service con JPA. Y de esa forma ya podrían utilizar ambos. Ahora, en este proyecto que vamos a hacer en el curso, no va a ser necesario cambiar nada, ¿no? Y cuando está solo indicado el auto-wired, nos va a buscar la que haya por defecto, nada más. Como solo tenemos, esta lo voy a borrar. O lo puedo comentar todo. O simplemente la dejamos ahí. Save. Y para que no nos cause conflictos, le vamos a asignar primary a esta que ya teníamos, con la que vamos a trabajar. Primary. Listo, va a tener prioridad a llamar a este servicio que estamos manejando acá. Ya se va a acabar. Creo si ya me ha alertado. ¿Y alguna consulta o duda que tengan hasta acá? Hemos dado un pequeño vistazo a lo que es DAO. Hemos explicado lo que es inyección de dependencias, las formas en que para qué se usa, las formas en que se usa acá, en Spring. Ya vimos que es con la notación auto-wired. Y para que surta efecto, nuestra clase tiene que estar registrada como componente de Spring. ¿Cómo las registramos como componente? Con esta notación en este caso, si es un servicio que nos va a realizar operaciones con manejo de datos. O en el caso del mapeado que hicimos, esta notación entity igual, ya nos lo está registrando como componente. Y también lo que vamos a manejar a futuro es el REST controller, que igual lo estás eh, registrando como un componente de Spring. Y con eso ya puedes aplicar lo que es varias operaciones mediante anotaciones. Ya, vamos a parar el programita. No hay consultas, dudas, nada. Hasta esta parte. Ya, entonces vamos a dar 5 minutitos de descanso. Y volviendo, lo que vamos a ver es vamos a insertar datos en nuestra base de datos. Desde acá, que se puede creando un archivito SQL directamente. Sí, vamos a ver un vistazo nomás rápido a lo que son sentencias SQL. Ya, o si quieren también lo podemos profundizar un poco más. Y vamos a ver dónde es que podemos implementar o utilizar lo que es las funciones de acceso a datos que tiene por defecto Spring. Esas dos cositas vamos a ver volviendo entonces. Vayan a tomarse un tecito, o agüita o al baño, no sé. Y nos vemos. ¿Qué diferencia hay entre JBA, JDBC, JPA e Hibernate? Con los tres puedes trabajar lo que es persistencia de datos. Los tres trabajan igual con anotaciones. En cuanto a nivel de queries, Hibernate tiene un propio dialecto, una propia sintaxis. Esa podría ser la diferencia. Pero podríamos trabajar con los tres y hacer las mismas operaciones, ¿no? No habría ningún problema. Lo bueno es que Spring ha adoptado lo que es JPA por defecto, ¿sí? Entonces tiene uno de sus componentes que se llama Spring JPA, directamente, ¿no? Y trabajas directamente con JPA, con lo que estamos haciendo, con lo que lo hicimos ya en todo el curso. Para JDBC, igual se hubiera podido usar, no habría ningún problema. Más está orientado a trabajar con lo que es Java EE, la Enterprise Edition. Ahí es donde
Es su herramienta principal para trabajar con lo que es persistencia. Hibernate, no sé dónde ha surgido, ahorita no se me fue, pero igual es para lo que es el acceso, el manejo y el acceso a las bases de datos. Pueden trabajar con cualquiera de las tres, ¿sí? No hay problema. Tal vez las anotaciones sean distintas, pero a fin de cuentas tienen anotaciones para hacer lo mismo que hicimos acá, ¿no? Tanto JDBC y Hibernate. Hibernate no, por sí no lo he manejado, solo he visto un poquito. Y para hacer lo que es queries, sí tiene su propio dialecto, ¿no? Unas cositas varían. Entonces, en ese caso, por esas razones que me fui más que por JPA, porque puedes utilizar lo que es en JPA queries nativos. ¿Sí? Que es, los queries son las operaciones de consulta a base de datos, ¿no? Con SQL. Al decir nativos, puedes usar todas las funciones que tiene lo que es un query en lenguaje SQL. O sea, el select, from, where, el distinct, los joins, todo puedes utilizar. Eso vamos a ver con qué. Hay una anotación específica y donde le das un parámetro y ya está. Puede ser lo mismo que haces, bueno, en nuestro caso en la materia de 61 y 72, en consultas a bases de datos, puedes utilizar tanto lo que es las consultas complejas como las más sencillas. Y eso es lo que no vi en Hibernate. Pero, y tampoco en JBC, pero no he visto a profundidad. Tal vez tengan lo mismo, ¿no? No les podría decir, no les podría responder algo, algo conciso porque no lo he visto bien. Entonces, ¿cómo vamos a insertar datos acá? Si se dan cuenta ahorita el dato que hemos insertado directamente, al hacer correr, volver a hacer correr, al parar lo que es la aplicación y volver a hacer correr, como vamos a ver acá, ya no tenemos nada, ya no tenemos ningún dato. Entonces, lo ideal sería que tengamos datos que se creen en conjunto a lo que se están creando las tablas, ¿no? Cada corrida se crean las tablas, ¿no ve? Como vemos, y cuando paras el servidor, se borran lo que son las tablas. Esa sería la forma en que también tenemos que trabajar con datos. A ver, aquí vamos a ver. Vamos a hacer consultas. Para hacer consultas en la base de datos directo acá del PageAdmin. Si les es más cómodo para probar sus queries, pueden hacerlo también. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Le damos aquí a nuestra base de datos, clic derecho y Query Tool. Con eso se nos va a abrir este espacio donde vamos a hacer podemos hacer las consultas a la base de datos, las operaciones con SQL y acá abajo vemos los resultados. Haciendo correr con F5. Teníamos un dato insertado en factura. Vamos a hacer correr de nuevo. F5. Como ven, no tenemos nada. Ningún dato insertado. ¿Por qué? Porque al momento de parar la aplicación se borra todo. Las tablas incluso. Y cuando vuelves a generar nuevamente, se están generando solo las tablas, no los datos que hayamos ingresado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, sencillo, nos vamos acá. Acá a la carpeta de recursos. Y vamos a crear un nuevo archivo. Le damos New. Acá abajo, File. Este archivo va a ser de tipo SQL. ¿Sí? Import.sql. Import para, nos damos cuenta que son datos que lo voy a importar, ¿no? Pues estamos usando ese nombre. Pueden poner el nombre que gusten también. No va a afectar. Nada. Ya está. Ya tenemos el archivito import. Lo abrimos. A ver, vamos a ver si lo han incorporado acá. No. Miren, nos está abriendo una aplicación externa para abrir archivos SQL.
En este caso el Workbench MySQL. No tenemos nada que ver con MySQL aquí. Voy a cerrar. Y entonces lo han quitado. Sí, anteriormente tenías lo que es para trabajar en Eclipse con algunas funciones para sintaxis SQL, pero pues que lo han quitado. Pero igual, vamos a trabajar con texto plano. Como si fuera un archivo de texto plano, también no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a abrir? Si en este caso no nos reconoce por defecto, simplemente agarran el archivito, lo jalan y lo sueltan acá, en esta barra de arriba. ¿Sí? Ya lo hice, por eso ya lo tengo acá arriba, abierto. Está vacío. Entonces, acá, en este archivo, es donde vamos a crear nuestros queries de inserción de datos que necesitamos. Entonces, todos los datos que insertemos acá, los vamos a tener cada vez que se haga correr el programa, también va a correr este archivo y se van a crear los datos. Entonces ya vamos a tener datos de prueba fijos, ¿no? Y podemos tener también datos de prueba aparte de los que vamos a tener aquí y podemos reutilizarlos. Cada vez que reiniciemos la aplicación solo vamos a tener los que vayamos a almacenar acá. Entonces podemos tener incluso para insertar una persona, como puede ser yo, digamos. Entonces, para insertar mi dato lo puedo hacer una vez, ok, ha ocurrido un error. Entonces, paro la aplicación, reinicio y puedo usar otra vez mis datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el registro, los otros registros que haya puesto de prueba, o que ya tengo, o que haya persistido mal, podemos decir, se va a borrar cada vez que reiniciemos la aplicación, ¿no? Entonces, es ventajoso hacer esto. De la misma ventaja que haber generado nuestras tablas dinámicamente, ¿no? Directamente acá, haciendo el mapeo. Entonces, vamos a hacer una pruebita ahorita, cómo se insertan los datos. Vamos a trabajar con persona, ¿ya? Personas sí o sí necesitamos insertar. Por más largo que sea, vamos a hacer. Es un poco pesadito, pero una vez nomás lo tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo bueno. Facturas también vamos a trabajar ya. Entonces, como es más cortito, ahora lo vamos a hacer con facturas, ¿sí? El resto yo lo voy a hacer aparte. No va a haber ningún problema, la sintaxis va a ser la misma. Ya, entonces, ¿qué tenemos? ID, factura, fecha, hora, acreditar. A ver, ¿cómo yo lo hago para ubicarme mejor? Es que lo hago pequeño esto. Abro lo que es el PyAdmin. Voy a la tabla acá, producto. Perdón, factura, no, factura está en otro lugar. No tenemos ninguna columna, entonces haremos correr de nuevo, creo que eso nos está fallando. Pam, ya. Y ya está, inició. Entonces aquí vamos a refrescar esto. 10 minutitos más, si alcanzamos. Esto más lo veremos. Entonces, como hay algunas personas que no han visto SQL, vamos a preparar una clase de repaso, ¿no? Consultas más que todo. Ahorita lo haríamos, pero es necesario tener datos en la base de datos. No los tenemos ahorita, ¿no? Ninguno. Entonces, ahí va a estar un poquito el problema. Aquí nos vamos a aburrir insertando datos. Factura, ya que está, factura. Entonces, esto lo hago pequeñito. Ya, con costadito. Abrimos nuestro. Y ya está. Entonces nos vamos a nuestro archivo. Para insertar datos en nuestra base de datos, primero usamos insert into. ¿Sí? Este es el comando SQL que se va a encargar de insertar datos. Luego, acá a un lado
haciendo un espaciado por si acaso acá. ¿Sí? Ahí sí es necesario. Le ponemos el nombre de la base de la tabla que vamos a insertar. En este caso es factura. Luego abrimos paréntesis. Dentro vamos a poner todo lo que se refiere a todos los campos que tenemos en factura. Y luego utilizamos el comando de values, otros paréntesis, y ahí vamos a insertar los valores para los campos que nos asignan. Y finalizando lo que es un punto y coma. Entonces, no vamos a instalar solo una factura, ¿no? Para las pruebas vamos a tener por lo menos unas 4 ya, digamos, ¿no? Y lo tenemos que tener de esta forma. Ahora hay un truquito para hacer con Visual Studio Code. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Es que puedes escribir, ¿no? En todas las columnas a la vez. Eso nos va a facilitar el trabajo bastante. De esa forma lo suelo hacer yo. La siguiente clase se los voy a mostrar, ¿sí? Ahorita solo vamos a hacer uno, para que todos sepamos bien la sintaxis. Entonces, ya le estamos diciendo que vamos a insertar en factura. ¿Qué valores vamos a insertar? El ID factura. ¿Sí? Tiene que estar escrito tal como está escrito acá. ¿Sí? ID factura. Luego tenemos lo que es fecha y hora. ¿Por qué no le estoy poniendo el creditat acá? Porque el creditat está utilizando la notación de que se persista al momento de crear. A ver si nos vamos al modelito. ¿Dónde está factura? Acá está, ¿no? Le persiste. O sea, al momento de querer guardar un registro, acá por defecto nos va a crear la fecha, la que esté, la de ese momento de la creación, ¿no? Fecha y hora, completo. Entonces, como nos los está creando mediante el código, no es necesario insertar manualmente lo que es un dato. Aunque pongámosle nomás, sí, esa partecita voy a probar bien. Creo que solo eso va a afectar a lo que es los datos que vamos a insertar utilizando lo que es nuestros servicios, a través de nuestro DAO, utilizando nuestro controlador. Veo que no va a aplicar esto. Solo lo vamos a probar después. O lo probemos ahorita. Sí, también. Experimentaremos eso entre todos. Así aprendemos. Entonces vamos a insertar ID de factura, fecha y hora. En teoría, el creditat nos los tendría que insertar directamente esto. Nuestros, a través de nuestro código, a través de la anotación de prepersits que hicimos. En teoría. Luego vamos a anotar qué valores hay. Entonces, el ID factura es un string, ¿no? Una cadena. Y los demás son fechas. ¿Cuál es la sintaxis que usamos para una cadena? Utilizamos comillas simples. Y dentro lo que es el valor. Entonces le podemos poner F001. ¿Sí? Puede ser el código de nuestra factura. Eso puede ser lo que gusten ustedes, ¿no? A veces algunos jalan, digamos, la primera letra del producto, una F de que está referenciando a factura y tal vez la fecha más, ¿no? Juntando todas esas variables, generan lo que es el ID factura. Lo pueden hacer esto ya bajo su lógica, ¿no? Como lo vean más conveniente. Caso lo más sencillo, F001. Luego, para la fecha también utilizamos comillas simples. Y vamos tanto para lo que es acá, lo que dice fecha y hora. Para fecha, ¿cuál es la sintaxis? La por defecto es año, mes y día. Entonces le vamos a poner 2020-0501, la fecha de hoy. Y la sintaxis para hora
Eso no me fijé bien hace ratito. Ya. Es la actual. Es las 21, 2 puntos, 36 minutos y segundos. 00. Listo. Entonces vamos a ingresar en factura, la ID factura, fecha y hora. Y estos son los valores que estamos dando. Y al finalizar un punto y coma. Esa es la sintaxis SQL básica para lo que es crear, insertar datos en la base de datos. Entonces, si queremos que esos, insertar datos de prueba para lo que es que se generen cada vez que corra nuestra aplicación y se borren cada vez que la finalicemos, tenemos que hacerlo en este archivo. Y de la misma forma, hacemos para, digamos, otra tabla. Digamos, queremos para persona. Insert into persona. Abrimos paréntesis. Y aquí vamos a poner el CI. Luego va a poner nombre, apellido 1. Y así, ¿no? Este es más largo, ¿no? Nos va a quedar muchísimos más datos. Luego los valores, igual lo tenemos que dar uno por uno. Un poquito tedioso va a ser. Lo ideal sería hacerse un generador de código específico. No sé si con Java se puede hacer, pero he visto que lo hacen con Python, he visto una vez. Sí, o sea, es como un programita que te haces y que te va a generar datos aleatorios rápidamente. Pero tienes que configurarlo bien también, ¿no? Las fechas, las restricciones para que te lo guarde en estas sintaxis que estamos usando o en otras sintaxis, que no te almacene la zona horaria y varias restricciones, ¿no? Es un poquito, tal vez nos hacemos problemas con eso. Entonces lo vamos a hacer así con queries. Y entonces probemos este que hicimos, lo cerramos el archivito, lo guardamos. Vamos a parar lo que es lo que está ocurriendo. Y vamos a correr de nuevo. Ya finalizó, sí. Ahora sí. Ahora entonces tendría que estar ese dato más, ¿no? La última consulta que hicimos acá, pues no nos devolvió nada, ¿no? Todo vacío al principio. Ahora tendríamos que tener ese dato, por lo menos. Y está, ya corrió. Refrescamos esto. Vamos a nuestra base de datos, clic derecho, Query Tool, Select, asterisco, from factura. Hacemos correr F5. Y aquí está. No nos ingresó nada. Entonces es necesario añadir lo que es el create add más. Entonces añadamos las validaciones acá. Para que sea solo hora o solo fecha, ya saben, la notación que utilizamos es temp de Javax Persistent, donde asignamos de qué tipo va a ser lo que va a guardar. Con el temporal type punto time. En este caso, si va a ser hora. Y en el otro caso, si solo queremos almacenar la fecha, temporal type también, pero acá va a ser punto date. Sí. Ya está, entonces acá solo nos va a guardar la fecha y acá solo nos va a guardar lo que es la hora, con esa anotación. Esas son las restricciones para que esté un poquito más validado lo que es nuestro código.
El create tanto fecha como hora te va a guardar, entonces lo dejamos así, tal como está. Entonces, para estos datos de prueba, como vemos, no nos lo genera automáticamente, entonces la parte del prepersist, que te lo va a persistir cuando es directamente mediante código, acá, en este insertar manualmente, necesitamos poner en toda su extensión, create, el create más. No nos lo va a generar automáticamente. Entonces, acá vamos a poner, ¿no? La fecha va a ser la misma. Ahora, este va a ser hora y, y fecha, ambos. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Pones la fecha, un espacio y la hora. ¿Sí? Ahí está. La fecha, un espacito y la hora. ¿Sí? Esa es las... Así es como te lo guarda cuando no especificas nada, ¿no? En lo que es tipo timestamp. Así se llama. Ahora, si solo quieres la fecha, solo esto. Solo quieres la hora, solo esto. Pero tienes que validar lo que es acá en tu tabla con la anotación temporal. A ver, entonces hagamos correr de nuevo. Ya está. Nos vamos acá. Refrescamos para poder visualizar los cambios. Ya, así ya está. Entonces nos vamos acá. Clic derecho, query tool. Le damos select asterisco from factura. Ya. Entonces hacemos correr con F5. Y aquí está. Bien, la hora, solo la hora. La fecha, solo la fecha. Y el create nos los está teniendo en nulo. Ah, porque nos está diciendo without time zone. ¿Está bien? A ver. Tal vez la sintaxis entonces está fallando acá. Entonces dejémoslo ahí nomás. Nos tendría que generar vacío el resto. Esto de la sintaxis de fecha y hora, hay varias que se manejan, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Donde buscan en internet hay convenciones que te dicen para SQL específicamente o incluso puede variar en lo que es los gestores, ya que es este que estamos manejando el Postgres, MySQL, se puede hacer de distintas formas, ¿no? Hay algunos detalles que varían, que no es lo mismo. Para la zona horaria igual, ¿no? Eso tenemos que modificar. No me voy a olvidar. A ver, veamos esto primero. Query tool. Asterisco from factura. Ok, entonces F5. Ahí está, ¿ven? Entonces mi sintaxis estaba mal en el SQL. Esas cositas lo voy a revisar bien. Ahorita se me fue un poco. No me acuerdo bien si esa parte. Ya, entonces como ven, de esa forma es que vamos a insertar datos cada vez que corra nuestra aplicación. En este archivito import tenemos que poner todo, ¿no? Y eso va a ser un poco larguito, entonces yo lo voy a hacer en el transcurso de estos días a lo que voy a ver relevante. Ahora también entre todos vamos a decidir qué operaciones de la lógica de negocio
queremos. O sea, por decir, listar todas las personas o listar todos los productos que está llevando una persona con los datos de su factura más, ¿no? Por decir. O listar todos los empleados que han trabajado tal día. Eso también podemos, aunque no estamos validando, ¿no? Entrada y salida. Entonces podemos listar todos los empleados que han empezado, que tienen una antigüedad más de 5 años, ¿no? Tipo una lista de requerimientos. Lo ideal era hacerlo al principio, pero como estamos haciendo más, simplemente estamos practicando, ¿no? Y estamos aprendiendo, lo podemos hacer después. Pero lo correcto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, es la lista de requerimientos, es lo primero que tienen que hacer. Así definen el alcance de su sistema, ¿sí? Y así ya lo estructuran acorde a los requerimientos que tengan. En este caso lo hemos hecho más flexible, ¿no? Lo de herencia y jerarquización lo hemos añadido después, eso no estaba ni siquiera en el temario, pero a sugerencia de ustedes lo hemos añadido, ¿no? Y lo mismo acá, lo mismo vamos a hacer acá. Ya los requerimientos, los que a uno, cada uno, vayan viendo cuáles se preparen 3 requerimientos mejor. Y porque tal vez se repite de alguien, entonces ya va a tener otras opciones más para dar. Y con esos requerimientos vamos a trabajar. Vamos a hacer los queries y lo vamos a orientar nuestros servicios y las URIs más todo lo que vamos a devolver en nuestro backend a esos requerimientos que vayamos a definir entre todos. ¿Sí? Para la próxima clase vayan viendo qué 3 requerimientos que necesitan, ¿no? Ya han visto, ya tienen la estructura de nuestra base de datos, está en nuestro Drive, ¿sí? Por si acaso, ahí lo pueden consultar si es que no lo han descargado. Tenemos nuestro modelo de entidad relación, es relacional, está lo que es el orientado a tablas que hicimos con lo que es Lerwin. Pues en eso se pueden basar, ¿no? Pueden ver. Y con eso ya vamos a ver los requerimientos con los que vamos a trabajar para hacer nuestro backend. Este archivito, entonces la sintaxis espero que les haya quedado claro. Una vez más, vamos a repetir. Para insertar datos en una base de datos, le das insert into, esto es comando de SQL. Luego tienes que especificar lo que es el nombre de la tabla, en qué tabla quieres insertar los datos. Abres paréntesis, dentro de los paréntesis pones todos los campos en los que vas a insertar lo que es los valores en los que vas a insertar. En este caso, factura tiene 4 campos, en los 4 vamos a insertar, ¿no? En toditos estamos insertando datos. Luego le das otro comando que es values. Después de cerrar los paréntesis, ¿sí? Abres otros y acá ya vas a definir los valores que va a llevar. Si es un valor de tipo cadena, el texto tiene que ir entre comillas simple. Si es fecha, también en comillas simples. Ahora si es un número, digamos aquí tenemos, vamos a suponer, digamos que tenemos cantidad, ¿no? Nos le vamos a dar con una coma, y aquí la cantidad, digamos, un 100. ¿Sí? Para insertar números, así es, texto como tal. No es necesario poner ninguna comilla, nada. Creo que tenemos campos así, entonces ya lo vamos a ir viendo después también. ¿Sí? Esa es la forma en que se inserta datos en la base de datos. Entonces vamos a tener bastantes de estas líneas, tanto para insertar más facturas, para insertar personas, para insertar lo que es empleados, clientes, productos y más, ¿no? Para la siguiente clase lo voy a preparar eso. Pero vamos a definir también si es que va a haber una clase repaso, ¿no? De lo que es bases de datos, consultas más que todo, sí, consultas neto. A ver, aquí hay un error. Ya, enseguida vemos el error, sí. Ya. Vamos a ver esos. Vamos a ver todo lo que es, más que todo, las consultas y las que estaríamos usando en lo que es nuestro proyecto. Las básicas. Si no nos vamos a ir no vamos a pisar para nada lo que son funciones,
algo de transacciones, triggers también si tienes, eso no vamos a ver acá. Ya, entonces les voy a enviar una encuesta para definir cuándo vamos a ver lo que es la clase de repaso. Caso de que no hay, ya les dije, mínimo 8 o 10. Bueno, lo voy a ver bien, lo voy a hacer, tal vez los reduzcan. Si no todos van a poder, les voy a enviar documentación. ¿Sí? Que hay bastante. Para ver lo que es consultas en base de datos, hay en todo lado. En Google pueden encontrar muy buenos tutoriales. Bien, entonces esto lo vamos a quedar en la semana directamente en el grupo. Y eso sería todo. No sé si tiene alguna consulta o duda y vayamos a resolver este error. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ya, aquí al final de tu paréntesis tienes una comilla dobles, no sé de dónde has sacado eso. Eso puede ser que te esté causando el error y esta también de acá, del principio. Como ves, no estamos utilizando lo que es comillas dobles. Ese podría ser tu error tal vez. Si lo estás poniendo todo eso en la consulta como tal, a ver, vamos a copiar esto. El punto y coma también, sí. Aquí lo vamos a poner. Ah, primero, te falta un punto y coma también. No te olvides. Y estas comillitas dobles están de más acá. ¿Sí? Están de más. Ahora los espacios adentro, ya te dije, cuando tienes, cuando como esto está lleno, entonces un poquito mejor te ubicas cuando hay espacios. ¿Sí? Sería bueno que los pongas. Pero igual tendría que correrte, no tiene que haber ningún problema con eso. Sí, ese sería tu error. Ahora aquí al final tienes un espacio también. Ese creo que sí afecta. No recuerdo bien eso. Hace tiempo he probado todo eso, esos detallitos. Pero ya sí, a veces también esas comillas dobles que has puesto y el punto y coma al final. Esas cosillas, eso te debe estar haciendo fallar. Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. A ver si lo puedes mandar al grupo, todos los errores que te salen en tu consola, para verlo mejor. Ya te dije, el espacio aquí al final, tal vez. O capaz esos que van al principio y yo me esté equivocando y era al revés. Sí, eso más puedes probar, los espaciados. También, porfa. Tal vez ahí yo les estoy diciendo mal. Me van a disculpar si es así. Sí, entonces pruébalo, hacerlo tal como está acá, con los espaciados más. El del final se ve más sospechoso. El que dejaste al final en tu CreateCat. Vamos a volver a poner este de acá. Ahora, tal vez no hayas modificado esto tampoco. El de acá. Esto es temporal type, que le estás diciendo que solo te va a aceptar fecha y solo te va a aceptar hora en la clase factura. Porque ya, a ver, fíjate, vamos a borrar este de acá, el de hora. Vamos a guardar. Aquí igual vamos a guardar. Y nos tendría que salir error. A ver, está corriendo, sí. Y sí, nos salió error. A ver, este es el error que estás teniendo. Sí, este debe ser.
Sí, ese es este error, creo. Igual dice, ¿no? Y JDBC. Acá tienes que ver, ¿no? Siempre cuando te salga el error, ya les repito nada más, ya les he dicho varias veces, tienen que irse donde dice caused by. Y aquí te va a decir qué está causando el error. Y que nos dice que la entrada no es válida para el tipo timestamp. Está de tipo timestamp. Nosotros queremos que esté solo de tipo time. O le estamos enviando acá solo un tipo time. Timestamp tiene fecha más. Entonces, ¿cómo es que hicimos que nos acepte eso? Acá estamos diciendo que va a ser solo tipo, solo time, solo hora. Entonces, con eso, cambiando eso, ya no nos sale ningún error. Y como pueden ver, va a correr sin ningún problema. Eso tal vez no lo modificaste. A ver, revísalo, José. Acá en factura, temporal type, time. Para que te reconozca la sintaxis que estamos metiéndole acá. Es solo mandar una hora. Sí, eso de leer errores una vez más. Gracias. Sí, revísalo. Biencito, porfa, si no, me envías lo que es todo lo que te sale en la consola para ver qué te está fallando. Ok, entonces, ¿alguna duda o consulta más que tengan? Ya creo que queda claro lo de SQL, entonces tenemos que dar un repasito, ¿no? Y para ello necesitamos datos. Si no, lo podemos hacer así nomás porque vamos a perder tiempo nomás. Entonces, esto lo voy a ir llenando este fin de semana. Datos de prueba. Pero ya saben la sintaxis, ¿no? La sintaxis es esa. Para todo va a ser esta. No voy a usar ninguna otra. Si hay alguna validación que se me fue ahorita, al principio de la clase se los voy a decir, ¿no? Si es que me topo con algo más, pero creo que no. Ya, entonces estamos quedando en que posiblemente haya una clase de repaso de lo que es SQL. Lo vamos a definir bien en el grupo. Si no, les voy a enviar documentación o algún link tal vez en un tutorial de YouTube. También hay bastantes. Y si encuentro uno muy bueno, creo que... A ver, veremos. Lo voy a pensar todavía. Luego, entonces, la siguiente clase ya iniciaríamos directamente con lo que son los queries. Sí, necesitamos saber consultas. ¿Sí? Sí o sí necesitamos estar fresquitos para añadir. ¿Dónde vamos a añadir nuestros queries? Van a ser acá. Acá en los DAOs. Los DAOs también los voy a generar para los que vaya a ser relevante, que vayamos, o sea, los que vayamos a manejar, prácticamente. Y tal vez la parte de promociones no lo manejemos mucho. Entonces no viene al caso tener un DAO. Sí, eso más falta completar, ¿verdad? Y eso es mecánico nomás, ¿no? La forma en que la explicación y todo ya está en el video de la última clase.